En la Casa de Madera podrás encontrar antigüedades de arte e historia y algunos utensilios ocupados en la época de oro del cine mexicano. Aquí dentro de la Casa de Madera vamos a tener lo que es el anfitrión de aquí de esta Casa de Madera, al señor Ricardo Flores. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias que estén acá, muchas feliz para este año que viene. Gracias, pues imagínense, la verdad me hicieron mucha gente preguntar que viniéramos aquí a grabarte, a darles difusión, porque es una casa muy emblemática para ustedes. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir, Ricardo? Bueno, este museo es el primero en la República de artes aplicadas. Artes aplicadas es todo lo que el hombre ha fabricado para su servicio. Es la historia de las herramientas, la historia del vestuario, la historia de las armas y la historia de todo. Pero esto, y vamos a verlo ahorita dentro de... Ya para que le demos una salpicadita, pues vamos a entrarle, ¿no, Ricardo? Pasen, por favor, para que conozcan. Pues vamos a ver qué encontramos acá y qué utilerías, porque también nos cuentan que utilizaron utilerías que utilizaron en la época de oro en las películas mexicanas, y entre otras cosas. Pero vamos a seguir con esta aventura aquí. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí en la Casa de Madera. ¿Qué creen? Es la primera vez que estamos, exclusivo para todos ustedes, para el canal. Estamos hasta la cocina, literalmente. Aquí nos van a mencionar exactamente qué utilería tiene, en qué películas se utilizaron, qué día, cuándo pueden venir a visitar aquí cuando vengan a Tenango, este lugarcito. Huele todavía a aromas viejitos, antiguos, y pues todo esto lo vamos a estar descubriendo. Pues vamos a empezar con esta aventura dentro de lo que es la Casa de Madera. Bueno, aquí estamos en una tienda de 1830, la cerraron en 1945, duró más de 50 años cerrada. Eran lo que llamaban tendajones. En esos tendajones se vendía de todo: telas, ropa, zapatos, cristalería, medicina, perfumería, implementos para el campo, para los animales, herramientas, verduras, frutas, animales vivos, todo vendían. Decían en aquel tiempo que era más fácil preguntar qué no hay que qué hay, porque todo había. La tienda era muy grande. Ahorita les voy a enseñar de dónde estaba, en Amecameca. Bueno, miren, en esta tienda, aquí tenemos la historia de la fotografía, la historia hasta de las estufas. Esta es una estufa de petróleo y con sus depósitos, el bote para ir a traer el petróleo, el cuartillo, el medio cuartillo y el cuarterón, que eran con lo que se medían los granos. El primer taladro que hubo, ese es el primer taladro. A este le ponían la broca aquí, y esto tenía que tener peso para que hacer la perforación, y con esto se perforaba. Tiene velocidades, tiene uno más lento, tiene más rápido, tiene velocidades. Es el primer taladro. Wow, imagínense cómo tener que chambearle duro para poder hacer el agujerito en su momento. ¿Qué más, Ricardo? Y tenemos la primera tablet que existió. ¡Wow! ¿Eso en qué año fue más o menos, Ricardo? A finales de 1800. En 1800 ya tenemos tablet, pero fíjense qué tipo de tablet nos van a mostrar. Extra plana. ¡Wow! Fíjense, desde ese entonces, miren lo que era nuestra primer tablet. ¿En qué consistía, Ricardo? Esa es la pizarra. Ok. La pizarra, los pizarrones de nuestra época eran de pizarra. La pizarra es un carbón mineral. Perfecto. Entonces, se llamaba pizarrón porque era muy grande, era del tamaño de la pared, ¿no? Casi. Y entonces era el pizarrón, y los niños le llevaban la pizarra colgada al cuello, hasta que entraron al salón se la quitaban. Como no había cuadernos todavía, esto era sustituido de los cuadernos. Entonces escribían con el pizarrín. Entonces escribían adelante y detrás. Ajá. Era el pizarrón, la pizarra y el pizarrín. Ahora sí, como quien dice, ya sabemos de dónde pisa el pizarrín, ¿verdad? Ya conocieron el pizarrín. La primera vez que nos enseña el señor Ricardo ante todos nosotros el pizarrín. Ok. Lo van a tomar a mal. No, claro, por eso estamos diciendo, este es el pizarrín y este es con lo que escribían aquí los chicos en su momento. ¿En qué año fue, me dice? Pues a finales de 1800, a finales de 1800. Decían, multiplica 428 por 6, y ya hacían la multiplicación, y ya
Ese es- Ya daban el resultado aquí, para que vean nuestra tablet, cómo sí se marcaba en el pizarrín y en el pizarrón, ¿no? Eso es del mismo material que el pizarrón de la pared, pero este es un poquito más suave, porque hay de durezas, y con ese sí se puede escribir. Ay, miren, fíjense, y aquí ya nomás con la de esto, con el dedito, ya se le borraba. Entonces estos eran como los pizarrones mágicos que después existió ahí en la época más moderna de los juguetes, ¿verdad? De los juguetes. Qué bien, Martín, Ricardo. Ricardo. Y las primeras mochilas que hubo. Wow, vamos a ver ahora la primer mochila. La primera mochila que usaron los abuelos. Esa es la primera mochila. Ok. Le daban vuelta aquí, dan vueltas, y luego aquí ponían los cuadernos, la ajustaban al tamaño, y ya se iban a la escuela. Así como en la película de Pinocho, ¿no? Cuando llevaban dale. llevaban su mochila y ahí afuera, Las ¿no? Con sus películas libros, donde ¿verdad? hasta de Cantinflas salían estos. De hecho, es lo que me decía Ricardo, que aquí hay utilería que se utilizó en su momento en algunas películas. Yo no lo quería decir, pero ya lo está empezando a decir. Sí. En una de las cosas, aquí, esto lo implementaron en la película, una de las películas que hizo Cantinflas. Y son utilerías que lo tienen aquí resguardado y fueron donadas para ustedes, ¿verdad? Fueron para nosotros. Decían, guarda la mochila, ¿cómo no? Era y al bolsillo. Y ya la bolsa. Wow. Para que vean, Y ¿qué más? Las botellas. Las botellas de refrescos de aquella época. Tenemos hasta el soldadito de chocolate que ya no existe. ¿De qué marca era? Pues ¿de qué empresa? No tenía marca en ese entonces. No existía la Coca o la Pepsi. No decía, no. Miren, fíjense, esto yo en mi vida lo había visto. Soldadito de chocolate. Yo creo que era como el chocomil, ¿no? El que utilizaban para los chicos. Fíjense cómo lo aventaban desde el principio, el chocolate aquí para los chicos, No tenían mochila, pero eso sí, tenían que llevarse su chocolatota a la escuela, ¿verdad? Qué bien, claro. ¿No? Wow. Todos los refrescos que había, el Titán, que fue muy viejito, el Titán, Las básculas con las que medían antes también, ¿no, Ricardo? Las balanzas. Las balanzas. Las balanzas. Otro taladro, mira, este taladro lo traían los peones al cinto, y cuando iban a alambrar un terreno, iban sembrando ramas todo alrededor del terreno, y con esto tiene punta de broca, con eso le hacían el agujero al poste, metían el alambre, iban amarrando, así era un taladro. Miren la broca de antes. ¿Este de qué año fue, Ricardo? Finales de 1800. También. Mira, fíjate, 1800 y agarraban, pero ahorita lo que me gustó es que lo sacó de aquí. Miren. Tenía su fundita. Tenía su funda y le daban aquí a la madera. Imagínate una punta de cuerno de toro que es durísima. Primero se gastó la broca que se dañara el cuerno, porque el cuerno es muy duro. ¡Wow! ¡Qué padre! No, pues están objetos de 1800. Sí. ¿Alguno que tú veas que haya sido para alguna? A ver, ¿qué es? Este es un cuerno para despachar granos en la tienda, y fue hecho especialmente para el tendero, porque el tendero era zurdito. Si hubiera sido diestro, le hubiera costado mucho trabajo servir granos, pero como este era para un zurdito, estaba especialmente para él, y es hecho de cuerno de toro. Hasta esto se ve que esto sí está medio cañón, pero de este lado está como que para agarrar las cosas, ¿verdad? Sí, muy cierto, fíjense, y es pura piel también, No les voy a platicar todo, si no lo ven. No, pero a grandes rasgos, fíjense lo que podemos ver, ahí también tenemos cajas de cigarros, ¿verdad? Cajas de cigarros. Puros, ¿no? ¿De qué años? Mira esos, que son especiales. Estos eran, ¿se acuerdan que los primeros cigarros eran los faros? Sí, los faritos. Y decían, porque ya chupó faritos, ¿se acuerdan de eso? No lo había oído, pero a ver, dinos, cuéntanos eso. Chupó faritos porque cuando los iban a fusilar, ¿de cuál es tu última voluntad? Pues formaban un cigarrito. Entonces le daban un farito, lo prendían, y ya cuando se estaba acabando, ya la última, lo hacían que durara lo más que pudieran, lo tiraban y ¡pum! Los fusilaban. Entonces ahí es donde sale lo que es ya chupaste faros. Ya chupaste faros, ya se murió. Wow. Ya se acabó. Qué padre, qué padre. Y las pesas, aquí había hasta de 5 gramos, 10 gramos, 100 gramos, de todos los pesos, ¿no?
Para las balanzas, estas son las balanzas. Esto es lo que se utilizaba aquí, miren, chequen de este lado, es uno de los pesos, es la balanza como para que aquí le metieras el frijol, el arroz o lo que sea. Y entonces aquí era donde se balanceaba para que llegaran se llevaba la hoja a la mitad que decía que había 1 kilo allá y 1 kilo acá. Y eran exactos, nada de que nos roban ahorita que el 5, 10, 20 gramos, ¿verdad? Aquí eran exactos. Exacto. Y como esta que es de 1 kilito, allá podemos ver si quería 5 gramos, no sé, hasta el tabaco se vendía en aquel entonces, ¿no? Todo. ¿Cómo ven? Wow, ¿y qué más nos puedes mostrar, Ricardo? Aquí que podemos encontrar en esta casa de madera. Porque déjame decirte que la casa de madera también la trajeron aquí. Esta no estaba aquí anteriormente. No, cuéntanos ese secreto. Comenzó la idea de la casa de madera porque un día leyendo el periódico decía se vende casa de madera desarmable de 1890 por ahí. Y fuimos a verla. ¿En dónde estaba? En Constituyentes y Reforma. Exacto. En el centro de la Ciudad de México estaba esta construcción y aquí es donde... ¿Quiénes se encontraban aquí? ¿Quiénes son los que se daban cita en la casa de madera de aquel lado? Pues aquí llegaban todos a convivir porque nosotros, nuestra vida comenzó con obras de arte, comprando obras de arte y vendiendo muebles y con puras antigüedades y nos fuimos quedando con lo mejor. De hecho hubo escritores que visitaron esta casa, obviamente Carlos era una Monsiváis, casa de descanso. Carlos Monsiváis fue uno de ellos. Sí, Teresa del Conde. Estuvo hasta Cantinflas, estuvo también aquí en esta casa de descanso, allá en el centro, es donde se juntaban todos ellos, ¿no? La élite de aquel entonces, ¿verdad? Todos los artistas. Todos los artistas. Eran los que visitaban la casa de madera. Bueno, y aquí también tenemos el garabato. Estos son garabatos, esos. Oh, wow, hay un dicho que dice échale un ojo al gato y otro al garabato. Esos garabatos, como no había refrigeradores, ahí colgaban la carne y todo lo que se podía echar a perder. Oh, entonces, en la parte de arriba, así, para que estuviera oreado. Oh, ok. Y que no lo alcanzara ni el gato ni el ratón. Estaba colgando. El garabato, wow. Ese es el mecapal, era como la bolsa del mandado. Perfecto. ¿Este de qué año es, más o menos, de qué periodo? Ese ya es de 1940, 30 y tantos. Perfecto. Y los cacles, el tostador de café, el molino de café está fechado en octubre 21 de 1893. Las primeras planchas que hubo, fíjense que esa plancha es viejísima, desde el principio de 1800, y como todo lo hacían funcional, pero también estéticamente agradable, le hicieron su adornito, sí, sencillo, pero le hicieron su adornito. Lo que me contaban antes de que tenían que tener 2 planchas en una. ¿Por qué? Porque se metían al carbón, dejaban que se calentara una, mientras que planchaban con una, sí, se calentaba la otra y viceversa, iban cambiando. ¿Es cierto? Sí, había veces que había hasta 5 planchas, ¿no? Para que estuvieran calentando. Calentarse y iba agarrando para no perder tiempo. Ah, ok. ¿No? Entonces no era mentira de lo que me decían mis abuelitos en aquel entonces, sí, que siempre donde estaban había más de 2 planchas, pero algunas, estas están discretas, pero hay unas que son unas grandotas. Aquí están. Aquí están. Estas eran las que yo veía, las que tenían. Estas ya son de fábrica. Fíjense. Pero estas son manuales. Ok, podemos ver la diferencia de esta, sí, que miren ustedes, esta es como más artesanal, porque esto fue dada, sí, con unas manos más de las personas, y esto ya fue más industrialona, ¿no? Sí, y esta también. Y esta tiene una agarradera para que cuando se va calentando no se calentara el mango y no se fueran a quemar. Entonces agarraba aquí y ya se detenía. Pero esas ya son americanas. Wow, fíjense, pero de aquella época, ¿de qué año estábamos viendo? Ya como... No, pues también es... 1900, ya cuando empezaban a entrar las cosas americanas aquí. Desde 1800 y tantos. Pero fíjense, ya que tenga algo ya de importación aquí en nuestra hermosa República Mexicana, pues está padrísimo, ¿no? Miren. Esa es una plancha de viaje. Wow. Doblaban, la metían entre la ropa y no ocupaba lugar. Cuando querían planchaban. Ok, ya más moderno. Más moderno. Más actual. Ya es eléctrica. Tenemos las almohadas que yo creo que también lo utilizaban los viajeros, ¿no? Esos eran aparejos.
era para proteger al animal de la carga, como los cargaban con leña o con carga muy pesada, pero que los podía dañar. Entonces esto está relleno de paja y así le podían poner madera o lo que fuera, en los lados. No los molestaba el cuerpo del animal. Y es el yugo, esa es la dirección de la carreta, dale a la izquierda, dale a la derecha, y el hierro para marcar a los peones. En la época de la colonia, el hacendado era dueño de vidas, de objetos, de todo lo que hubiera en Hacienda, y esto era el hierro para marcar al peón. Esto lo ponían al rojo vivo en la lumbre y se lo ponían al peón en el brazo. Es el famoso tatuaje. Como tatuaje, pero era de sí, no es un tatuaje, es un hierro. Claro, los animales los cerraban. Exacto. Aquí también, a los peones los cerraban en la mejilla, en la frente o en el brazo. Ok. Para saber de que eran ellos los dueños. Y nadie se lo podía clonar o nadie se podía ir con otro y si lado. encontraban a un peón fuera de la hacienda con el herraje, entonces la gente los agarraba y los llevaba a la hacienda para que les dieran una propina, y entonces pero al pobre peón le daban una chicotiza con este chicote que no dan ganas de volverse a ir mojado en aceite. Pobrecito, ¿no? No, está. Y en ese tiempo los primeros carritos eran petroletas, los primeros antes de las carretas, ¿no? Okay. Aquí hay la historia de las carretas también, pero los primeros carritos de motor fueron petroletas, su combustible era petróleo, y en la tienda pues no había refaccionarios, ahí les despachaban aceite, petróleo, lo que necesitaba el carro. ¡Wow! O sea, algo emocionante y exclusivo. Pero antes de que sigamos, ya saben, si les está gustando hasta este momento el recorrido que estamos haciendo en la Casa de Madera, suscríbanse, ayúdenme a compartirla y vamos a seguir viendo otros espacios donde ustedes personalmente van a poder venir. Más adelante vamos al segundo piso. Ok, pues síganme, vamos al segundo piso. Hay cosas más padres, ¿eh? Está concentrada la historia de México. Aquí abarca desde arte prehispánico, enfrente está arte colonial, en aquel rincón la independencia, en esta parte la reforma y aquí la revolución. Son secciones que tienen en el cuarto, en una habitación. ¿De cuántos metros son? Pues estos son como de 8 por 12. Son 16 metros así, y son aquí son 10 por 16, 160 metros cuadrados de puro galería y todo lo cubo. Y esta es la primera, las primeras estufas. Las primeras cocinas. Esa era para hacer tortillas, la primera licuadora, el molcajete, el cucharero, las cazuelas, el mantequero, el cántaro para el agua, el tlecuil, que son 3 piedras del mismo tamaño, el comal arriba. Aquí hacían las señoras las tortillitas y también calentaban la comida. Y no eran las famosas de las piedras, como que eso ya era más moderno, porque antes eran poner 3 piedras para ponerlo, y ahorita esto como que ya más artesanal, como podemos ver acá está con la figurita y todo, para que se viera más padre en los hogares, ¿verdad? Más hechas, ¿no? Bien hechas, ¿no? Adineradas, que podamos decirlo, que es lo que querían para sus cocineras, querían este tipo de artefactos, ¿verdad? Sí, tenerlos. Más bien hechos. Claro. Y el filtro para el agua. Ese es el filtro para el agua, es de cantera. Es muy porosa la cantera, lo llenan de agua y comienza a transminar el agua por toda la piedra. Tiene forma de gota para que el agua caiga en la tinaja que está allá. Perfecto. Miren nada más las secciones que vamos a encontrar en exclusiva aquí en su canal Viajando con Marcos Estrellas. Está hermoso. Aquí. Vamos a seguir con este recorrido. Sí, aquí Ricardo. estamos en arte prehispánico. Pre es antes hispánico españoles, antes de la llegada de los españoles, son todas esas piezas encontradas aquí en esta zona. Y tenemos a Xochilquetzal, este es Xilonen, la diosa del maíz tierno, un sacerdote maya. Hay muchas piezas, Xochilquetzal y pues Tlaloc, y hay muchas piezas importantes, claro, ¿no? Claro. Y
Después viene la colonia, llegan los españoles, nos colonizan y nos imponen una religión a sangre y fuego, y entonces aquí es obra religiosa, y las festividades que hubo entre esto y eso, las festividades que eran del pueblo, eso ya son chinelos y todo eso, los volcanes, ese es del maestro Carlos Gaitán, la entrada de la iglesia, todo esto ya es colonial. Wow. ¿No? Aquí tenemos también el mercado de aquí del pueblo. Si quieren le pongo uno más para allá, para que les dé más luz. Ahí. ¿Verdad? Lo importante es que lo conozcan, todo lo que implicó la conquista. Claro, claro. Y aquí estamos, arte religioso, una dolorosa. Esta lámpara que es una lámpara de altar, aquí le ponen una veladora y todas se alumbraban. Aquella lámpara es de 1500, es una lámpara votiva. Tiene un lugar para poner una veladora y con el movimiento de la llama da el efecto en el corazón como si estuviera latiendo. Bueno, ya les explicaré todo lo demás cuando vengan. Claro, claro, claro. Pero van a ver estas atracciones y estos lugares donde ustedes van a poder visitar en este recorrido de 2 horas, ¿eh? Sí. Aproximadamente. Y aquí estamos en la Independencia, aquí está Hidalgo celebrando una misa antes de la batalla en el Monte de las Cruces. Y aquí tenemos todo el candado de la hacienda en forma de violín, las chapas de los portones, los aldabones, candados, tijeras, todo. Y los rifles de chispa y las pistolas también, que les ponían pólvora y luego las balas y el taquete y todo eso, ¿no? Y esta es una lámpara de ferrocarriles nacionales. Como México es el primer productor de plata en todo el mundo, esos son recipientes para sacar el mineral de las minas, y toda esa vitrina todos son objetos de plata. Un alajero que fue de Soledad del Carmen, Soledad C. de Lerdo de Tejada, esposa de don Miguel, hermano de don Sebastián Lerdo de Tejada, es presidente de México en la época de Juárez. La bandera está bordada con hilos de oro, una lámpara de carburo, lámparas de vela que usaron los carruajes, billetes y monedas. Y viene el nacionalismo. Todos ya estamos fuera ya habíamos ganado la independencia, entonces comienza el nacionalismo, a sentirnos mexicanos, y entonces en todo estaba el escudo nacional, en las escobetas, en las tacitas con la bandera, el reloj era el escudo nacional, las jícaras, las cazuelas tenían el escudo nacional, los pirograbados, los jarros, bueno, todo era el escudo nacional, la bandera de México, en todo, ¿no? Este cuadro que es muy interesante porque todo está hecho con plumas, hasta las tunas están hechas con plumas, eso se llamó arte plumario. Esta bandera que fue de Emiliano Zapata es de 1912, esta también fue de Emiliano Zapata, comandada por Genoveva de la O, el himno nacional completo, fósiles que tienen miles de años, una muela de mamut que se encontró aquí en la zona, muelas de un dinosaurio, y todos los que nos han gobernado desde 1325 hasta 1970. Wow. Y aquí estamos en otra sección de esta casa de madera, que es... Aquí es, pues está Maximiliano, es la Reforma, Fernando Maximiliano, el segundo emperador de México, y estos documentos firmados por el emperador, y a México, a la Ciudad de México, la atravesaban 114 canales de agua. Y uno de ellos es el canal de Iztacalco y este es el canal de la Viga. Son ríos, la calzada de la Viga es un río, está entubado y le llamaban canal de la Viga porque ahí, esa es la aduana donde se pagaban los impuestos, y ahí bajaba una viga, y si querías entrar a la Ciudad de México con tu trajinera había que pagar como caseta de cobro. Entonces por eso le decían la calzada de la Viga, porque si querías pasar tenías que pagar. Okay. Entonces, y se quedó como la calzada de la Viga, ¿no? Pero era el canal de la Viga. Y todo esto es juaristas de la época de Juárez. Las sillas, esta mesa es muy importante
porque es de la época de Juárez, en 1850. Y se llama mesa de lira porque si le ven la pata es una lira, como la lira del poeta. Aquella mesita también es juarista, es de la época de Juárez. Muy interesante todo este recorrido que estamos teniendo en este momento en la Casa de Madera. ¿Qué más, Ricardo? Aquí estamos en la Revolución, mi general Emiliano Zapata. Es un cuadro maravilloso de Emiliano Zapata. Y Villa, y pues toda la historia de la Revolución, en fotografías de Casasola. Casasola fue un fotógrafo muy importante, nos ilustró toda la época de la Revolución con sus fotografías. Este es don Ramón López Velarde, el poeta zacatecano. Este es un óleo sobre tela. Ni siquiera el museo de Ramón López Velarde tiene un cuadro óleo sobre tela. Y el arquitecto Ariel Mercado, Madero con Sarita su esposa, Emiliano Zapata, Villa, bueno, todo esto es la Revolución. Claro. ¿No? Vamos allá arriba. Ok. La tercera, el segundo piso, y creo que es la última piso que es, pero aquí es donde viene lo emocionante. Si son 30 salas. 30 salas, apenas vamos poquitos. Ok, síganme. Y esta lámpara es un Palacio Nacional. Aquí no había luz, aquí le ponen una lámpara de aceite con varios pabilos y todos se alumbraban. Es una lámpara que es un Palacio Nacional. Don Sebastián Lerdo de Tejada es presidente de México en la época de Juárez. La dama de compañía de Carlota y todos estos muebles son de la época juarista. Ok. Y aquí está Maximiliano con los imperialistas, lo que fueron a pedirle que viniera a gobernarnos. Es la comisión que va a pedirle que viniera a gobernar. Están en su palacio en Miramar. Ahí está Maximiliano. Y este libro es de la Archicofradía de la Catedral de México, que se encargaba de manejar los bienes de la iglesia. Aquí quien gobernó fue la iglesia, no fue los españoles, fue la iglesia. Y la iglesia hacía lo que le daba su gana. Por eso Juárez vio que si la iglesia decía, mira esa hacienda, qué bonita y cómo produce, yo la quiero, mandaba a alguien a acusar al dueño de esa hacienda de herejía, llegaba la Inquisición, se le llevaba, y ahorita están en exhibición los instrumentos de tortura y elección. No eran para matar, eran para torturar, y no ha habido gentes más satánicas, más perversas para ser instrumento de tortura que la Inquisición. Claro. Los torturaron hasta que firmaron una carta en donde cedían todos sus bienes a la iglesia y se declararon ateos. Y entonces ya les quitaban todos sus bienes. Ahora sí ya mátalo. Mató más gentes que Hitler, la iglesia. Comienza la fotografía. Se habían reunido un grupo de gentes pensantes, gentes creadoras, y que se reunían periódicamente, y a uno de ellos se le ocurrió decir, oye, para tener un retrato de nosotros forzosamente tenemos que traer a un pintor, pero debe de haber alguna forma de fijar la imagen sobre una superficie. Vamos a ver quién de todos los que estamos aquí logra fijar la imagen sobre una superficie, y todos aceptaron el reto, comienzan a trabajar. Era 1780, en 1822 lograron fijar la imagen sobre peltre, pero se borraba y no se consideran todavía las primeras fotografías. Sin embargo, ya era un gran avance saber que sí se podía fijar la imagen. La meta ahora era fijarla permanentemente. Siguen trabajando y hasta 1843 el primero que logró fijar la imagen permanentemente sobre una lámina de plata sensibilizada a la luz fue un francés apellidado Daguerre. En honor a él, las primeras fotografías llevan su nombre, se llaman daguerrotipos, y estas son las primeras fotografías sobre lámina de plata sensibilizada a la luz. Después viene el calotipo, ese no lo tenemos, el único calotipo que conozco está en el Museo de la Fotografía en Pachuca Hidalgo, y luego este es un ambrotipo. Aquí son dos cristales. Todo lo que ven blanco está en un cristal que se llama negativo. Son óxidos de plata, fijadores y otras sustancias, y para que se vea la figura se tiene que poner un cristal negro atrás que se llama positivo, y entonces la figura se ve como en tercera dimensión. Y ahí, después de eso viene la albúmina, que es a base de clara de huevo. Esta es una albúmina, y después de ahí comienzan a trabajar para tratar de fijar la imagen sobre papel, y lo lograron. Esos soldaditos son las primeras impresiones sobre papel. Está defectuosa, pero por lo menos ya se ve. Siguen trabajando y nace la fotografía con gelatina de plata. Ese es el doctor Barragán, de la calle Doctor Barragán, con su mamá, doña Agustina Zamudio de Barragán. Y este es don Enrique Treviño,
de las familias muy connotadas en Monterrey. Allá los Treviño, los de la Garza, los Ada, son los que manejan la economía en Monterrey. Y después de eso viene la fotoescultura. Todo está tallado en madera y lo único que es fotografía es la cara, pero todo lo demás está tallado en madera. Y si ven que está pintada, porque no había fotografía a color, está pintada a mano. A esos señores les llamaban luminarios. Por eso todavía te venden cuadernos que se mire para que ilumine su hijo, cuando son nomás las rayitas y querían que le pongan color, ¿no? Entonces, estos eran luminarios, es de 1920. La fotoescultura. Perfecto. ¿No? Pero también aquí tenemos lo que es las... entonces Tomás Alva Edison, el primer aparato que hizo Tomás Alva Edison, en lo referente a la música, fue el gramófono. No tocaba discos, tocaba un cilindro, era de cera, tenía los mismos canales que el disco, pero en cilindro. Aquí iba la aguja y ese cuerrito servía para... era de cuerda, decían se terminaba la pieza y con mucho cuidado lo abrían, sacaban el cilindro, no querían casi ni tocarlo porque como era de cera, lo presionabas un poco y se hacía pedazos. Entonces nomás duró 4 años. A los 4 años nace el fonógrafo, y con los primeros discos, con esa impresión de que se fracturaba muy fácil, los primeros discos fueron de pasta, pero súper grueso. Se grababa una canción por un solo lado, por el otro lado no tenía nada, el cono era más grande, y entonces RCA Víctor dice: oye, tu invento es una maravilla, pero lo que no me gusta de tu invento, ese cono que le pusiste, me parece antiestético, antifuncional. Yo voy a hacer un mueble con tu invento, pero en lugar de sacar la bocina, como tú dices, yo la voy a integrar al mueble. Y sin pensar, está haciendo el primer aparato en el que se puede controlar el volumen. Y como lo hizo RCA Víctor, se llamó Victrola por Víctor. Entonces decía: súbele, pobre Adrián. Pero si no es fiesta, mano, bájale tantito, más, andar por ahí. O le subían o le bajaban. Así era como controlar el volumen. Aquí era para guardar los discos. Si les está gustando lo que estamos viviendo en este momento, suscríbanse, denle like a la campanita. Y pues vamos a seguir con el recorrido de aquí con el buen jefazo Ricardo. Tenemos una peluquería. La peluquería también igual. La historia de la peluquería. Perfumes y todo, ¿no? Claro. Wow. Y un saloncito. Nomás 2 estilos nos han afectado. Art Nouveau, que significa arte nuevo. El Art Nouveau se formó de la naturaleza. Todos los objetos Art Nouveau tienen flores, animales, cascadas de agua. Era la época romántica de México. Y en 1900 los artistas tenían aquí: se acabó el estilo nuevo, vamos a otra cosa. Y todos pues se molestaron. Dijeron: pero ¿por qué, man? Mira qué bonito es el estilo nuevo. Son flores, animales y todo. Comienza a gestarse un nuevo estilo. Es un estilo frío, más arquitectónico que artístico, es geométrico. Y en 1920 entra con toda su fuerza el nuevo estilo que se llamó Art Deco, artes decorativas. Es el geometrismo. Ya todas las figuras son geométricas: el cheslón, la lámpara del techo, los sillones, esta lámpara, esta vitrina y la lámpara son estilo Art Deco. Es el geometrismo. Y aquí estamos en la época juarista. Los muebles son juaristas. El juego de sala es Reina Ana. Las cortinas son originales, son de 1850, de terciopelo, pelo de camello, con aplicaciones de tela y pintadas a mano. Ok, muy interesante. Y aquí estamos en un comedor estilo Art Deco, es el geometrismo. Decía: oye, pásame el guisado. ¿Cómo no? Sírvete. Y luego se lo pasas a las que está aquí de lado. El guisado daba por todos lados. Pero como pueden ver, tiene sus rueditas, ya más moderno. ¿Qué eran? ¿Balines o...? No, son rueditas. ¿Son rueditas? Son rueditas. Pero todo artesanal en su momento, miren. Entonces, como podías, pásala. Y decía: mira cómo ya terminaron de comer y dejaron muchas comisuras en la mesa. Ahorita las levantamos corriendo. Levantamos todas las comisuras y las tiraban a la basura y ya. Lo volvían a poner en su lugar.
Que déjenme decirles que este artefacto, ¿de qué año es más o menos, de qué periodo es? Este es el principio de 1920, estilo Art Deco, es 1920 y es el geometrismo. Ya vemos, todas las figuras son geométricas. Esta es una charola de mayólica, estilo Art Deco, es el geometrismo. Y aquella charola de mayólica es estilo Art Nouveau, es el romanticismo, flores, no hay rectas, todas son curvitas, es el romanticismo. Así es. ¿No? Ahora pasamos a esta otra parte. Y aquí es un saloncito donde tenemos puros muertos y moribundos. Este es un cuadro de Castellanos, 1893. Es un cuadro costumbrista, porque nos muestra las costumbres de la época, cómo se vestían, cómo eran los muebles, cómo era la arquitectura de la casa. La escena es costumbrista. El médico está, aquí está el médico que está diciendo, pues no hay nada que hacer, se va a morir, y el sacerdote pues le está dando los santos óleos. De hecho, perdón, aquí en las pinturas y lo que a mí me enseñan en la universidad es de que en ocasiones les gustaban ser retratados ya cuando se morían, como estaba, ¿no? Era una de las primero formas no de había plasmarlo, fotografías. ¿no? Pintados. Toda la pintura. Y mientras fuera pintura, sí, había papás que decían, yo quiero un cuadro de mi hijo, ¿no? Muerto, quiero guardarlo de recuerdo. Entonces había una regla, si lo van a pintar al niño muerto, tienen que ponerle una flor en el pelo, en la mano o en la boca. Era para indicarnos que el niño estaba muerto, no estaba dormido. Aquí tiene su flor en la mano para indicar que es un... Eran como códigos en su momento que ellos tenían que hacer para que pudieran plasmar de que no era un retrato común y corriente, sino que era nada más para recordar a su difunto en su momento, pero solamente pintado, porque como lo dice Ricardo, no había fotografías, pero sí mandaban especialmente a los pintores que le hicieran ese tipo de pintas, ¿verdad? Para... un cuadro de su hijo. Entonces el pintor llegaba, hacía el dibujo y ya en su casa lo terminaba así, con todos los detalles y todo, pero ya tenía la idea, ¿no? Ahora imagínense tener ese cuadro plasmado ya después de un mes, 2 meses de muertos, recién muerto. Pues hemos terminado este recorrido por la casa de madera. Ricardo, muchísimas gracias por toda la explicación que nos diste. Dime, pero a toda la gente, ¿qué días vamos a poder entrar aquí a esta casa? Bueno, este museo es como todos los demás museos. Se cierra únicamente los lunes, porque es para reparaciones y para mantenimiento, pero está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es muy barata, son 40 pesos los adultos, 30 pesos los niños, y dura como 2 horas el recorrido, un poquito más, depende de las personas. Hay gentes que quieren más explicación, nos tardamos más, lo que ustedes quieran. Pues te agradezco muchísimo, Ricardo, la verdad fue algo muy padre, una vibra, y acuérdense que aquí pues solamente la exclusiva la tiene en Viajando con Marcos Estrellas, pero la verdad muchas gracias, suscríbanse, denle like, ayúdenme a compartirlo y ayúdenme a difundir este museo que realmente es casa de descanso que tuvieron, pero realmente es un museo donde guardan muchas cosas, y también aquí van a poder ver toda la utilería que utilizaron en su momento en la época de oro, que ya vimos muchos que utilizaron Jorge Negrete, Pedro Infante, Cantinflas y otras personalidades más que ustedes van a poder descubrir aquí viniendo a la casa de madera. Pues que Dios te bendiga, Ricardo, un placer. Un placer. Vayan, felicidades a todos y regresen pronto.